En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la cercanía ya pronto de la fiesta del Corpus Christi, una fiesta tan querida por toda la Iglesia, en la Iglesia Católica, pues vuestro párroco, el Padre Alfonso, la parroquia de San José de Cádiz, pues me ha pedido que os hable sobre la palabra de Dios, la importancia como la palabra de Dios como alimento, como preparación, ¿no? Junto con el cuerpo de Cristo del que nos alimentamos, o la palabra también como alimento de la vida espiritual. Y también la importancia de la lectio divina. Os voy a hablar sobre la lectio divina como alimento del alma. Para encontrarnos con Cristo resucitado, necesitamos el alimento de su palabra y el alimento de su cuerpo. Esta fue la experiencia que tuvieron los discípulos de Emaús. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron el uno o al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Algo que descubrimos es que Dios sale al encuentro del hombre a través de su palabra. Jesús es el peregrino que sale a nuestro encuentro en el camino de nuestra vida. Como salió al encuentro de los discípulos de Emaús. Y muchas veces cuando nos encontramos como ellos estaban, desencantados, desanimados, como fracasados, entonces Jesús como peregrino sale a encontrarse con nosotros. El orante, cuando toma la palabra, toma la Biblia en sus manos, sabe que en ella encuentra la luz y el sentido de la vida. Y en el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo la palabra se encarna. Hemos escuchado este prólogo de San Juan, y es la palabra que se hace carne y nos trae la vida y la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esto nos dice el Salmo 118. Lámpara para los pasos de cada día y luz en el sendero, en el sentido de la vida. La palabra como alimento. La palabra tiene el Espíritu de Dios y crea en quien la vive una fuente de espiritualidad y de sabiduría divina. Los hombres buscan el pan material, pero ese pan no sacia los anhelos más profundos del ser humano. Llenos de riqueza se sienten vacíos porque necesitan el pan del Espíritu. Y ese pan es la palabra. Nos va a decir Jesús que la palabra es mi carne es lo que necesita el mundo como alimento. Mi carne es lo que necesita el mundo como alimento. Jesús dirá en el monte de las tentaciones: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el encuentro con la palabra hace falta la paciencia. La paciencia en el encuentro con la palabra. La paciencia es una de las virtudes que desarrolla el orante en contacto con la palabra. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra,
para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la palabra de Dios? Con nuestras angustias, con nuestras tribulaciones, la oscuridad de la vida, y hemos recibido de pronto el consuelo que necesitamos para levantar nuestra esperanza. Después de un largo rato de contacto con la palabra, de escucha de la palabra, hemos sido conscientes de que el Señor estaba ahí junto a nosotros y estaba consolándonos y animándonos y dándonos esperanza. Enamorarse de la palabra para encontrar vida. Esta es una llamada para todos los discípulos de Jesús. San Pablo, como verdadero apóstol, es un enamorado de la palabra, porque el que la interioriza, la vive y la transmite, conoce de verdad y de corazón a Jesús. Él le dice a los colosenses: que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Con toda su riqueza. Y San Pedro, en el discurso del pan de vida, descubre que la palabra de Jesús encierra un misterio: la eternidad. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde iremos, si tú tienes palabra de vida eterna? La palabra tiene vida eterna. Ante la palabra, que es eterna y que comunica vida eterna, hay dos actitudes: cerrar el corazón o abrir el corazón. Los que la leen encerrados en sí mismos y con el corazón endurecido, por lo tanto, no encuentran la vida. Y están aquellos que, abiertos a Dios, descubren las fuentes que llevan a la vida eterna. Dios siempre nos habla a través de su palabra, en la Escritura y en la vida. La palabra como propuesta de amor. Cuando el orante vive en intimidad con Dios, sin tapujos, sin nada que esconder, con un corazón limpio como tierra buena, la palabra baja como la lluvia hasta empapar toda la tierra, creando arroyos de agua viva en su interior, como aguas subterráneas que alimentan la tierra. Orar la palabra en unión mística con Dios es como la lluvia que cae y riega el huerto del alma y sacia nuestra sed. Así lo entendía Santa Teresa, la cuarta forma de regar el huerto, la lluvia. La palabra se estudia, se ora, se interioriza, se hace vida y se predica. La palabra nos impulsa a transmitir a los demás el amor de Dios, pero para ello no podemos dejar de amar a Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. La palabra es para ser escuchada y ponerla en obra. El apóstol Santiago nos pone en guardia para que no seamos estériles ante la palabra de Dios. Poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose, se olvida de cómo es. Para poner por obra la palabra, lo primero es escucharla y acogerla. Y esto requiere, primero, hacer silencio. Se trata del silencio interior. El silencio es lo que hace reposar el agua agitada en nuestro ser. El silencio es lo que calma, lo que pacifica
todos los estímulos exteriores y deja que la palabra acampe en nosotros. Así, primero es hacer silencio. Segundo, prestar atención. La persona que presta atención es capaz de oír las voces de la naturaleza, de las flores, de los árboles, de las piedras y del agua que corre. La persona callada y orante es como un mendigo con sus manos tendidas hacia la palabra que le alienta, le sostiene y le da vida. Como un mendigo hacia la palabra de Dios, la voz de Dios. Y para escuchar esta palabra hemos dicho silencio, prestar atención y tercero, estar disponible. Hágase en mí según tu palabra. Eran las palabras de María, la mujer totalmente disponible para Dios y modelo para todo discípulo de Jesús en su disponibilidad ante la palabra. Una de las sentencias de los padres del desierto nos habla de la necesidad de poner en práctica la palabra. El abad Eulogia de Natón contaba que un hermano que habitaba en las celdas, después de haber pasado 20 años dándose a la lectura día y noche, se levantó un buen día y vendió todos sus libros y tomando el resto de sus cosas partió al desierto interior. Entonces el abad Isaac le encontró y le dijo: ¿A dónde vas, hijo? El hermano respondió: hace 20 años, padre, que no hago otra cosa que escuchar la palabra de la Escritura. Ahora quiero por fin poner en práctica lo que he escuchado. El anciano, habiendo orado por él, le dejó partir. Y ya sobre lo último de que quiero hablaros, lo que nos ayuda mucho a profundizar, a ahondar en la palabra es la lección divina. La lección divina, alimento del alma. Todo lo que hemos hablado es para calentar el corazón ante la palabra de Dios. La lección divina es, por hoy, el método más extendido para orar con la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer con un texto muy breve, ya cerca de la fiesta del Corpus Christi. Un texto muy breve, pero lleno de contenido. Una palabra de Jesús en el discurso del pan de vida. La lección divina vamos a concretarla en 6 pasos. Un primer paso, preparación. Ven, Espíritu Santo, ven y ora en mí para que esta palabra dé fruto en mi vida. Ven, Espíritu Santo. Un segundo paso, la lectura. El que me coma, vivirá por mí. Mirando a Jesús que nos ama, escuchamos su voz. El que me coma, vivirá por mí. Un tercer paso es la meditación. Esta palabra nos interroga. ¿Qué implica en la vida alimentarse de la Eucaristía? ¿Qué sucede en mí cuando me alimento del cuerpo de Cristo? El que me coma vivirá por mí. ¿Qué significa vivir por Jesús?
Como dice San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El que me coma vivirá por mí. ¿Qué significa esto en mi vida? Un cuarto paso es la oración. El que escucha la palabra le habla a Dios. Señor Jesús, cada día en la Eucaristía, cuando me alimento de tu cuerpo, me siento pobre para vivir por ti. Vivir por ti es vivir desde tu corazón, siendo manso y humilde, mirando a los demás con tu mismo amor y misericordia, siendo humano y fraterno con todos. Escuchando cada día tu palabra, podré conocerte mejor para amarte mejor y seguirte mejor. Un quinto paso es la contemplación. Ahora hago silencio, esperando que Jesús me hable de alguna forma o ponga algún sentimiento suyo en mi corazón. Es mirarle a Él, esperar, escuchar, acoger. Silencio, todo calla, solo me habla Él y esperar. Y último paso, la acción. Llevar a la vida lo que Jesús me dice. Aquí pongo como sugiero tres acciones. Uno puede o pensar en otra que el Señor le diga o alguna de estas. Escuchar a un pobre y ver en él a Jesús y actuar como Jesús actuaría. Viene bien preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Perdonar a una persona que me ha hecho daño como Jesús la perdonaría. Hablar de Jesús y su reino a una persona que no lo conoce y haciéndolo con alegría, entusiasmo y por amor a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
os doy mi bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. El que me coma vivirá por mí. Que en toda la Iglesia, el que se alimente del cuerpo de Cristo, viva por Cristo. Amén.